Hola a todos, bienvenidos a la sesión de los riesgos a las soluciones Nexus para la resiliencia climática, seguridad alimentaria, seguridad hídrica y de los sistemas alimentarios, sesión organizada por el Banco de Desarrollo y también por la Comisión Económica de Naciones Unidas y también de GIZ, el programa de diálogos financiado por la Unión Europea y GIZ. Yo soy Irene, soy responsable de la Secretaría de Nexus Mundial, que se ocupa de este programa, y junto a Mariana moderaré esta sesión. Mariana, ¿quieres saludar? Hola a todos y todas. Me complace incorporarme a esta sesión con ustedes y ser comoderadora de esta sesión junto a Irene. Ambas trabajamos para el programa de diálogos regionales Nexus. Tres responsables, GIZ, entre las organizaciones, son organizaciones de la comunidad que se unen al enfoque de Nexus para la gestión de recursos naturales. Y la intención de esta sesión es presentar a algunos oradores y oradoras y líderes con los que hemos coincidido en nuestra labor, y luego el análisis y los conocimientos sobre los productos y las diferentes misiones, en los cuales compartirán sus reflexiones con ustedes en esta sesión de hoy. Nexus es un asunto muy amplio, entonces se podrían dedicar diferentes sesiones a abordar diferentes aspectos de Nexus, pero nos centraremos en el asunto del financiamiento y queremos exponer esta sesión con los demás si el enfoque de Nexus puede facilitar la movilización del financiamiento para los proyectos relacionados con la gestión de recursos naturales. Algunos puntos del debate que mencionaremos no son únicos de la labor del enfoque de Nexus, pero queremos asegurarnos de escribir unos argumentos que se ocupen en concreto de los méritos de los proyectos integrados para la movilización del financiamiento o la financiación. Y ahora sí, me gustaría presentar rápidamente el programa de hoy. Hay un slide con el programa EVA. Vamos a iniciar la sesión con una intervención de Lucía en concreto, que es de la Secretaría de la Convención del Agua de Ginebra y es la líder del grupo de trabajo sobre la cooperación y la gestión transfronteriza. Y luego pasaremos a una historia de éxito de Bolivia sobre cómo la coordinación entre los sectores ha mejorado la seguridad de los sistemas alimentarios y del agua. Y esta presentación será Cristina Merce Reyes, especialista de saneamiento de IDB. Luego pasaremos al debate con expertos del sector público, el sector de las finanzas y también expertos de organizaciones de investigación, entre otras, que se especializan en Nexus. Y luego concluiremos la sesión con algunas observaciones finales de Raúl Muñoz Castillo, que es especialista senior de IDB. Antes de dar la palabra a la primera oradora, quisiera emplazarles a todos y todas a que formulen sus preguntas y comentarios a través del chat en el lateral de esta pantalla. Haremos un seguimiento del chat para trasladar sus mensajes a los moderadores, a las moderadoras en este caso. Un último punto antes de seguir. Queremos saber quiénes son, quién es el público que está aquí con nosotros hoy. Por eso preparamos una pregunta con 3 preguntas muy sencillas. No debería robarles mucho tiempo y nos gustaría saber qué sector representan y cuáles son los temas de los que se ocupan. Y ahora sí, doy la palabra a Lucía. Muchas gracias. Gracias, ¿me oyen bien? Gracias, Irene y Mariana, por la presentación. Gracias a todos y todas, a las colegas y participantes. Es un placer y un gran honor inaugurar esta sesión para presentar esta sesión de Nexus y el asunto de Nexus. Así que voy a intentarlo. Ya escuchamos en varias ocasiones, en las primeras jornadas de la Semana Mundial del Agua, que debemos emprender acciones respecto al agua. Y ya en repetidas ocasiones escuchamos que los temas del agua consisten también en el medio ambiente, en la agricultura, en la energía y la producción y el consumo de bienes en relación con las catástrofes, el cambio climático y el financiamiento. El concepto de energía y de Nexus es algo que ya seguramente conocen muchos y muchas de ustedes.
Bueno, voy a explicar un poco el concepto, en pocas palabras. Cuando hay una gran demanda de recursos naturales, también hay más factores en el ámbito de la energía, de los alimentos, del agua, la industria en general, el turismo, y también hay más compensaciones derivadas del medio ambiente. Cuando hay escasez de recursos o degradación, estas compensaciones pueden llevar a una fricción entre los usuarios y también a posible pérdida de ecosistemas. Sin embargo, el otro lado de la moneda es que sabemos que hay sinergias y sabemos que no estamos explotando bien las sinergias hasta la fecha. En general, colaborando podemos desarrollar así soluciones Nexus que generan múltiples beneficios. Bien, cuando aplicamos el enfoque de Nexus a la gestión de los recursos naturales, lo que hacemos es viendo la optimización de los recursos entre los usuarios, estamos viendo la eficiencia de los recursos en cada uno de los sectores, estamos ocupándonos del reciclaje y la reutilización de los recursos, es decir, se trata de la modelización de estos recursos de algún modo, se trata también de las innovaciones tecnológicas y este tema desempeña un papel importantísimo en los diálogos Nexus, en su conjunto. Las decisiones respecto al agua, a la energía y a los alimentos tiene que ver con la política. Sin compromiso político y decisiones políticas no se pueden abordar estas cuestiones conjuntamente. Desde el punto de vista de la Convención sobre el Agua, que respalda la cooperación transfronteriza en todo el mundo, eso es importante porque las conversaciones y las repercusiones entre los sectores y sobre todo entre la energía y la agricultura son muy comunes en el contexto transfronterizo. Y cogemos el enfoque Nexus para la cooperación transfronteriza, mejorar la planificación, la calidad respecto a estas compensaciones, abordar las compensaciones existentes y plantear compensaciones posibles que se pueden incluir en sus planes. Y también se pueden debatir las sinergias, proyectos conjuntos, planificación conjunta, comercio conjunto. Es decir, una mayor coordinación, una mayor cooperación entre los diferentes sectores y países. Aunque la necesidad de este enfoque respecto a la gestión de los recursos hídricos es algo evidente, a menudo escuchamos que nos saltamos la prueba de la ventaja que supone, porque debemos explorar soluciones de cooperación entre los sectores y no simplemente trabajar arduamente para que un sector sea más eficiente en concreto y que sea más inteligente. La respuesta es que este enfoque no nos permite encontrar soluciones enérgicas o creativas o unas soluciones que saquen partido de la complementariedad e intereses posibles. Y tenemos que ver estas acciones en concreto. Recientemente llevamos a cabo un sondeo global para conocer la experiencia de las partes interesadas que implantan las soluciones de Nexus para abordarse de las cuestiones del agua y medioambientales. Y un hecho que quedó claramente manifiesto, el caso económico de las inversiones en Nexus no es lo suficientemente sólido o claro, de peso. No ha quedado claro. Es decir, en principio, el enfoque Nexus deberá ayudar a catalizar el cofinanciamiento para los servicios de agua y de saneamiento de otros sectores, sector privado, pero hay falta de pruebas de que realmente esté ocurriendo ya. Sin embargo, vemos que hay iniciativas con soluciones integradas que se están implantando, pensando en concreto en las ventajas múltiples que pueden generar. Y a veces estas iniciativas se promueven por actores privados, pero vemos el nexo entre estas iniciativas y políticas y planes. Entonces, estamos echando falta una oportunidad para utilizar estos recursos para financiar las necesidades de inversión en el agua y en el medio ambiente. Hay recursos insuficientes, hay obstáculos, pero se puede conseguir que los recursos sean más eficientes. Estrategias coordinadas, planes de inversión y también con proyectos específicos. Y lo que vemos es que las estrategias acordadas por múltiples partes interesadas y respaldadas por las instituciones financieras, pues son vehículos importantísimos para la implantación de las inversiones Nexus. De hecho, lo que nos sorprende tampoco es a partir de esta encuesta nos demos cuenta que hay silos políticos y también inversiones en silos. Se requiere una mayor cooperación como un gran factor de éxito para implantar las soluciones Nexus. Entonces, se plantean dos cuestiones. Una sobre el caso económico de las soluciones Nexus, cómo mejoramos las características de los proyectos Nexus, cómo podemos extrapolarlo al financiamiento, de dónde puede venir ese dinero, cómo podemos conseguir diferentes fuentes de financiamiento. La segunda cuestión es sobre las políticas y la configuración institucional que es necesaria para respaldar este tipo de inversiones. ¿Cuál es el marco de gobernanza que necesitamos?
y qué apoyo, qué herramientas de apoyo a la toma de decisiones necesitamos, ¿no?, para implementarlo sobre el terreno. Y en la sesión, bueno, trataremos estas cuestiones y escucharemos las lecciones aprendidas de los oradores y oradoras de sus proyectos y experiencias sobre el terreno. Y quisiera subrayar la importancia de este debate desde el punto de vista de la cooperación regional. Es muy importante para mí y para nosotros en general. Si el enfoque Nexus debería ayudar a mejorar la gestión hídrica en todos los niveles, desde el punto local a mundial, esto también se aplica al 60% de los recursos hídricos compartidos en todo el mundo. Y en este sentido, la cooperación institucional, el marco institucional, quizá esté faltando, sea insuficiente para apoyar estas acciones intersectoriales. Las soluciones Nexus pueden actuar en diferentes niveles, desde el nivel local al regional, para mejorar la gestión de los recursos compartidos. Este es uno de los temas de debate de la próxima reunión de las partes, la 9ª reunión de las partes, que se celebrará entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2021. Y también habrá un evento paralelo antes de la reunión de las partes empresariales el 26 de septiembre. Y emplazamos a todos a que participen en este acto. Por desgracia y por suerte, bueno, será virtual, pero será un acto abierto a todos. Otros temas, enfoques en el desarrollo de los acuerdos, la adaptación al clima, el financiamiento y la cooperación, pero publicaré más información al respecto del CHAN. Y para concluir, quisiera decir que este debate sobre las soluciones Nexus y las inversiones no debería ser un ejercicio conceptual meramente. La cooperación es el camino que debemos emprender para abordar las cuestiones intersectoriales que nos ocupan hoy, la creación medioambiental, la biodiversidad, el clima. Está claro que necesitamos la cooperación para asegurarnos de que la acción climática ocurre, que realmente apostamos por la mitigación y adaptación, que todas las políticas lideran y que hay coherencia en nuestras actuaciones. Algunas soluciones Nexus ya existan, quizá no se denominen Nexus, tenemos que encontrarlas, interconectarlas, aprender a reproducirlas, aumentar su escala, actualizarlas. Realmente me complace entablar este debate con GIZ y con los colegas que tienen experiencia en la cooperación regional en los diferentes ámbitos y zonas del mundo a través del programa de diálogo Nexus, en concreto gracias al programa de agua de GIZ. Esta base de conocimientos que se deriva de estas experiencias debería compartirse e integrarse con otras perspectivas distintas. Espero que el debate nos ayude a hacerlo y que también podamos seguir con este debate a través de la plataforma del grupo de estudio Nexus según el convenio sobre el agua. Habrá un breve resumen de esta sesión que se publicará en la plataforma de Nexus y pueden utilizarla como una guía para ponerse en contacto con nuestros oradores y oradoras y para encontrar más información sobre su trabajo. Muchas gracias. Gracias, Lucía, por la versión de conjunto sobre la contextualización de lo que haremos en esa sesión. Mencionó diferentes retos y oportunidades del proceso de Nexus con respecto a la canalización, ampliación del financiamiento. Sin más dilación, hay que recabar más pruebas, mejores argumentos para la labor del Nexus en la implantación de los recursos y el financiamiento. Una de las pruebas que queremos conocer ahora por parte de los oradores y oradoras, como por ejemplo Cristina, que nos lo presentará. Tiene la palabra, Cristina. Buenos días a todos y todas, buenas tardes a algunos de ustedes. Gracias, Irene, por la presentación. No sé si pueden ver la pantalla, la presentación. Voy a presentar el estudio de caso de recurso hídrico multifines, un proyecto de La Paz y el Alto. Creo que este proyecto encaja muy bien en el título de esta sesión en general, de los riesgos. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, una visión de conjunto básica sobre el proyecto. A la izquierda de la pantalla pueden ver la parte sur, que es la ciudad de El Alto. Y el primer asunto importante que quiero compartir es que este proyecto nació como un proyecto hídrico para la ciudad del Alto en concreto. Y en el norte, al norte del mapa,
la cordillera oriental. Aquí pueden ver las superficies hídricas del proyecto El Alto. En las primeras etapas de la preparación y cuando iniciamos el estudio, nos percatamos de que no es posible extraer el agua de la cuenca allí en el Alto sin abordar toda la problemática de la cuenca. Y como pueden ver aquí, tenemos 5 microcuencas que forman parte del sistema del lago del Titicaca. En esta cuenca del lago. Y aquí tenemos un sistema muy interesante con diferentes distribuciones a diferentes alturas, de la cuenca más alta en la montaña hasta el lago. Y luego tenemos diferentes servicios de ecosistemas relacionados con esta distribución por altitudes. Y tenemos una ubicación productiva en la cuenca. Y también tenemos unas ideas culturales muy valiosas con los pueblos indígenas, las comunidades locales, y también tenemos conocimientos tradicionales sobre la gestión de los recursos naturales. Y también hay muchas cuestiones interesantes que acaecen en la cuenca que debemos tener en cuenta si queremos prepararnos y si queremos preparar unas operaciones exitosas. Al principio identificamos que hay muchos sistemas de regadío que no son eficientes. Y también hay muchas comunidades que no tienen servicios de abastecimiento de agua todavía. Y empezamos a escuchar a los lugareños y nos contaron historias sobre el cambio climático, la repercusión del cambio climático. Las personas están sufriendo por lo que ocurre. Aquí lo ven en la gráfica. En la parte inferior pueden ver el ciclo hidrológico. Hay un desplazamiento de septiembre, octubre, noviembre, cuando empiezan las lluvias, las precipitaciones, y ahora están empezando en diciembre, enero. Bueno, y esto tiene un impacto en el suelo que cultivan las personas. Y también tenemos un sistema de regulación interesante en la cuenca. ¿Cómo se llama? De los humedales de alta altitud. Y en este sistema no solo se trata de la cantidad de agua de las épocas de lluvias o durante la época de sequía, sino también tiene que ver con la calidad del agua. Y también se mantiene una diversidad biológica rica. Entonces, ¿cómo que podemos incluir todos estos elementos en una sola operación? Un proyecto que originalmente se concibió como un proyecto hídrico. Entonces, esta preparación fue un gran esfuerzo por parte de Bolivia, liderado por el Consejo. Siguiente. Empezamos con un diagnóstico integral y con un diagnóstico muy participativo. Empezamos escuchando a todos los pueblos indígenas sobre maneras de gestionar las tierras. Y pudimos desagregar los 3 enfoques, el biofísico, el socioeconómico y el institucional, y tenemos todos los sectores y subsectores de la producción y también para velar por el medio ambiente y la seguridad en general. Tenemos un proyecto con múltiples propósitos. Uno es ocuparse de todo el abastecimiento del agua, el sistema de abastecimiento de agua del Alto, no solo para el Alto, sino también el sistema de las comunidades de batalla, pero también incluyendo el espíritu empresarial de las mujeres, sobre todo un gran programa de gestión medioambiental y social, un plan de IDB y también de otros fondos internacionales, y también una campaña de educación y sensibilización, modelos de gestión para el sistema. Este es el primer componente. También el segundo componente, que aborda los sistemas relacionales, mejoría de la eficiencia, las garantías, las capacidades y también ocuparse de los modelos de gestión. También incluye una evaluación de impacto. El tercer componente es muy interesante, es importante en Bolivia.
hacer hincapié en este componente, porque consiste en la gestión de las cuencas de manera integrada y proyectos de gestión de las tierras. En Bolivia hay un reglamento para implantar todo este tipo de proyectos que tienen en cuenta todas las cuestiones asociadas a la gestión integrada de los recursos hídricos. Y este componente nos permite incluir todas las actividades que no se incluyen en el primer componente o en el segundo. Es decir, esta cuenca tiene un gran nivel de conflictividad por diferentes usos hídricos que se dan allí y no podemos pensar que es del abastecimiento del agua o del regadío. Quizás sea el principal conflicto, pero hay muchas cuestiones intersectoriales. Por ejemplo, tenemos la ganadería, la erosión, la degradación del suelo. Este tercer componente es muy participativo y aborda el resto de los aspectos de la cuenca y también los planes medioambientales, humedales, tierras altas. La gestión de humedales y de tierras altas también se incluye en este componente número 3. Siguiente slide, por favor. Aquí tenemos el principal diseño del componente número 1 y del 2. También tenemos los resultados esperados relacionados con la disponibilidad de agua, reglamentos, garantías, el aumento de la capacidad de resiliencia y también el índice de desarrollo humano. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos financiar estas operaciones? Empezamos con la preparación, con todos los procesos de negociación, generalizamos nexos desde el principio, escuchamos a los lugareños, a los pueblos indígenas, incluimos a responsables de infraestructuras, también recabamos conocimientos sobre sistemas ecohidrológicos, las funciones asociadas, pero ahora tenemos que financiarlo y tenemos que implantarlo. Siguiente diapositiva, siguiente slide. Bien, luego tenemos la preparación del financiamiento, la implementación y la sostenibilidad. Ahora me centraré en la implantación. Bueno, está en una fase de implantación o aplicación. Tenemos que financiar sistemas hídricos, el regadío, servicios medioambientales y también la gobernanza de recursos hídricos, el monitoreo y la evaluación, entre otras cosas. Primero tenemos que empezar con estrategias nacionales y este programa estaba relacionado con el programa piloto de la Agencia Climática de Bolivia. Entonces empezamos con la financiación, con el financiamiento del Fondo Climático de Inversión. Componente 2 del regadío es financiado por el Climate Investment Fund, el Fondo de Inversión Climático de Bolivia. Y es una parte muy interesante porque el componente número 1 está relacionado con el abastecimiento de agua. Es financiado por lo que veremos ahora, por IDB, multilateralmente. Financiamos todo lo que está relacionado con el abastecimiento de agua. Esta es la idea del programa. Y luego pasamos al financiamiento del agua del componente número 2, relacionado con regadío eficiente y con mejorar los ingresos de las comunidades. El componente 3 es financiamiento internacional y multilateral. Tenemos el Fondo de Desarrollo Nórdico que financia el componente 3 para este proyecto. Y tenemos así un financiamiento muy consolidado, pero no es el único tipo de financiamiento para este proyecto. Siguiente, por favor. Lo explicaré todo conjuntamente porque no me queda mucho tiempo. Lo importante es que 24 millones de dólares para los homólogos locales que vienen de servicios públicos, operadoras de servicios públicos de La Paz y de El Alto, y también por parte del nivel subnacional, presupuestos anuales de los municipios y los departamentos, 24 millones de dólares, que aumentan el importe total de la operación. Y para concluir la parte del financiamiento, siguiente por favor, y también teniendo en cuenta la sostenibilidad, también me gustaría mencionar
el componente 3 y el 2, que vienen a promover esta actividad productiva, servicios de mercado, también promueven con soluciones de la economía circular, modelos de negocios, y también estamos desarrollando todas las altitudes de la cuenca. Tenemos que tenerlo todo en cuenta cuando planificamos la estrategia general del financiamiento. Y también recientemente hay un reglamento medioambiental y una innovación. Estamos haciendo transferencia de sistemas de abastecimiento autorregulados, por ejemplo, de las fábricas o de usos industriales de la cuenca. Están pagando a las operadoras. Las operadoras lo que hacen entonces es transferir estos fondos para fuentes hídricas, para planes de protección de las fuentes hídricas. Es otra de fondos en materia de sostenibilidad que está solo empezando, pero es muy prometedor, pensamos, para este tipo de proyectos. Y también me gustaría destacar la gestión ancestral, los servicios de monitoreo a escala subnacional. A escala subnacional en concreto son los principales actores. Siguiente y última diapositiva o slide. Creo que quisiera concluir con 6 cosas. Esta estrategia climática a nivel de país. Necesitamos estudios para establecer el requisito financiero de los proyectos. Debemos desagregar cuál es el financiamiento para el desarrollo de servicios hídricos, cobertura de agua, y qué financiación se destina, por el contrario, a la resiliencia, a la adaptación. Entonces así podemos encontrar diferentes fuentes de financiamiento, y también tenemos que llevar a cabo un diagnóstico amplio. Es importante. Y también necesitamos de la cooperación externa, pero también podemos prepararnos. Por ejemplo, en Bolivia tienen el plan de la Ribera, que es un plan de carácter nacional, consigue fondos de un cesto de los donantes, es decir, que podemos llevar a cabo estos diagnósticos intersectoriales de múltiples fuentes interesadas, y también la coordinación institucional y los incentivos, que son importantísimos. Es importantísima esta coordinación. También hay un coste de las transacciones, tiempo y esfuerzo y estudios para este enfoque amplio, pero lo que he de decir es que sin este enfoque amplio no podemos hacer que los proyectos sean viables. No será posible implantar estos proyectos sin este tipo de enfoque. Por eso merece la pena que empecemos con ello. Así podremos reproducirlo, porque está dentro del marco de la Estrategia Nacional de Bolivia. Entonces hemos aprendido de ello y podemos reproducirlo en otra cuenca con unos problemas semejantes. Y también los 3 últimos puntos que quisiera señalar son las alianzas estratégicas para el fortalecimiento institucional. Para esta operación, lo que creamos, los comités, la gobernanza del agua, institucional. Seguirá después de este proyecto, se quedará. Es estratégico para financiar este tipo de operaciones. También hay que olvidarse de los presupuestos locales a escala subnacional, la titularidad, la cultura y, por último, indicadores de seguimiento y flujos para cerrar ese círculo, para volver a estrategias nacionales y volver luego a las alianzas estratégicas. Y lo dejo por aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Ha sido una intervención muy amplia sobre la configuración de un proyecto complejo y de lo importante que es la colaboración intersectorial, pero también alinear la agenda nacional e internacional y garantizar la participación de las comunidades locales, los gobiernos locales, los regionales y los nacionales, para garantizar una buena integración, para garantizar la titularidad y la sostenibilidad. Ha sido una intervención muy amplia y detallada, así que pasemos ahora al panel para poder empezar a debatir esta intervención tan rica. Permítanme que les presente a nuestros oradores expertos de hoy. Contamos con 4 expertos. Mónica Altamirano, que es una especialista de alianzas público-privadas, un doctorado en Economía de las Infraestructuras y una vasta experiencia asesorando a los gobiernos en todo el mundo para catalizar las inversiones del sector privado
en la adaptación al clima, infraestructuras también hídricas, y también contamos con Tilpak Yawali, que es ingeniero de hidroelectricidad. También pasa un tiempo como ministro de Nepal de Recursos Hídricos, inició reformas en el sector de la irrigación y de la electricidad, centralización y promoción de la priorización rural en el gobierno, y actualmente trabaja en la Academia Nepalí de Ciencia y Tecnología. Y hoy también contamos con Albert Bockestein, que tiene una vasta experiencia en materia del sector de desarrollo, gestión sostenible. Y que trabaja para el Fondo de Países Bajos, para el Fondo Climático y Desarrollo. Y finalmente tenemos a Luca Traini, manager para la Fundación de África. Tiene una amplia experiencia en energías renovables y este es el panel que tenemos hoy. Voy a empezar con una pregunta. Una pregunta para Mónica. Y es una pregunta relacionada con la presentación que acabamos de escuchar de Cristina. Entonces, Mónica, basándonos en el estudio de caso de Bolivia, ¿cuáles cree que son los factores de éxito necesarios para integrar la financiación Nexo WEF, es decir, agua, energía y alimentación, basándonos en la presentación que acabamos de ver ahora? Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, en primer lugar, para mí es un auténtico placer estar con todos ustedes hoy y poder hablar de las inversiones Nexus. Antes de comenzar, me gustaría decir que para nosotros nos gusta hacer inversiones que tengan un valor y para eso tenemos que analizar estudios de casos a nivel estratégico, económico, financiero, sostenible, de gestión, etc. Entonces, tenemos que examinar todo ello, porque muchas veces como especialistas nos centramos simplemente en el plano económico, pero son aspectos que están interrelacionados. Entonces, el proyecto, sin duda, es muy robusto y tiene un muy buen caso estratégico relacionado con las distintas prioridades. Y luego, a nivel más global, diría que es un muy buen ejemplo de cómo se puede conseguir de manera complementaria con esos fondos que se necesitan para que sea posible. Y asimismo diría que es muy importante tener esa complementariedad entre la infraestructura verde y gris para aumentar la concienciación en todos los niveles dentro del proyecto, porque al final son todos los ecosistemas y tienen que funcionar como servicios activos de proveedores. Y eso es algo muy importante, porque cuando se examina de esa manera sistémica y se integra todo ello, vemos nuevos recursos de financiación y también tenemos la transformación en el papel de las instituciones, servicios públicos, etc. Entonces, si analizamos esa estructura de infraestructuras y esa gobernanza, vemos que es muy positivo. En cuanto al enfoque participativo, aquí es muy importante lo que hemos visto y también de cara al futuro, tener una licencia social en esas inversiones. Es algo que vemos cada vez más en Latinoamérica. Quizás porque el usuario también indica qué es lo que no le gusta. Y empezamos a ver esas oposiciones dentro de las infraestructuras. Por eso es muy importante en la parte de gestión. En cuanto al desarrollo de capacidades, la planificación, aquí diría que es imprescindible y es algo que hemos visto en el proyecto. Y la parte del aprendizaje también para poder acceder a esa financiación, esos costes de transacción y cubrir precisamente esos riesgos para las innovaciones que se están sacando. También la comunicación con las partes más vulnerables, eso es algo muy importante en un caso estratégico, y también mostrar que la financiación climática puede ser un espacio neutro para las opciones de nexo. Por supuesto, podríamos hablar en mayor detalle de ello, pero
al final lo tenemos que ver como parte de la creación de la cadena de valor. ¿Cómo podemos añadir ese valor dentro de estas inversiones? Y de esta manera se puede pasar a una infraestructura con infraestructura nacional y natural. En cuanto al cambio climático, a nivel social, podemos ver los tipos de activos e infraestructuras que tenemos. Y en este sentido, me gustaría ya decir lo último y diría que es necesario trabajar con las instituciones para diseñar mejores condiciones de contratación, innovación, que pueda crear un proyecto y aspectos positivos no solamente para los clientes, sino también para los proveedores, que sean una fuente constante de trabajos verdes y también crear habilidades muy visibles, capacidades como una especie de un conjunto de planificadores multisectoriales. Considero que podría ser muy interesante para este tipo de proyectos y también para otros grupos. Así que, bueno, pues ese sería mi resumen. El proceso de participación también es muy importante. Tenemos que implicar antes al sector privado y de manera transparente. Y, por supuesto, como digo, hacerlo de forma transparente. Muchísimas gracias, Mónica. Y también mil gracias por haber hablado de la perspectiva del sector privado. Y ahora vamos a pasar al sector público con Deepak. Y desde la perspectiva del sector público, ¿dónde ve los desafíos para poder movilizar la financiación para el agua, la energía y la seguridad alimentaria? Muchísimas gracias. Hablo desde el sector público porque, bueno, antes han comentado que trabajé como ministro. El problema se puede apreciar precisamente en el sur global y muchas veces lo que sucede es que no hay credibilidad. Por ejemplo, puedo ir a un banco y cambiar mis monedas de Nepal a otra moneda, vale, ahí no pasa nada. Y lo mismo con los viajeros. Entonces, vemos una carencia restringida que domina la economía. Y el segundo aspecto, que es una realidad, es que en el sur global, en países como Nepal, la economía se encuentra entre un 60 y 80% dentro del sector informal, dentro del sector no regulado. Y si esto lo pasamos a la realidad, cuando hablamos del proyecto nexo entre energía, agua y alimentación, aquí estamos hablando de cuáles son los bienes de los que estamos hablando. Por ejemplo, el mercado, la financiación, clima. Y por desgracia los bienes privados solamente forman una pequeña parte de todo ello. Y los bienes públicos en ocasiones no están del todo conectados con el gobierno, con las partes. Por supuesto, hay gente que puede tener coches, bicicletas, lo que sea, el tipo de bien que sea. Y lo pueden hacer también con políticas que son muy impopulares, porque a veces es lo que sucede con los gobiernos. Y también en los proyectos de nexo, y lo más difícil es que no solamente estamos creando esos bienes privados, sino también bienes públicos. Es algo que trasciende esa dimensión, de manera que los usuarios lo pasarán a las siguientes generaciones que quizás no estén implicados
Pero, claro, sería recomendable dejar una transición justa y verde de cara a las siguientes generaciones. Entonces, cuando hablamos de financiación en el sur global y los mecanismos de finanzas, los altos mecanismos con los bancos, etcétera, esto es algo que a mí me lleva a todo este tema de quién asume los riesgos. La alta financiación en el desarrollo en los últimos años no ha tomado realmente los riesgos. Lo que han hecho ha sido adoptar riesgos para préstamos soberanos con países con distintos consumidores y con distintas partes del sur global, con distintos medios, mediante la inflación, mediante dinero, etcétera. Y lo vimos también en 2008 con la crisis financiera. Y claro, luego cuando se colapsa el sistema, la gente empieza a echarse la culpa los unos a los otros. Entonces, vemos que los motores de pequeña financiación es lo que realmente mueve gran parte de las finanzas. Y es algo que los políticos no pueden ignorar. Tenemos distintos proyectos que pueden ser un proyecto nexo, por ejemplo, el reservorio hidroeléctrico. Y aquí, por ejemplo, descubrimos que había una economía informal de pesca en ese reservorio, en esas tierras, en esos terrenos. Venden pescado en el mercado y lo hacen de manera informal. ¿Quién lo financia? No hay una alta financiación, no lo hacen más que de manera local. Entonces, esto es lo que me lleva a la pregunta que hemos abordado recientemente. Se hablaba de la crisis financiera, de la crisis global, de los problemas que tenemos y también de la suspensión de las deudas y de los impuestos globales. Y todo ello es algo que va a pasar a la financiación nexo con esta alta financiación. ¿Y cómo se traduce esto en países individuales? Por ejemplo, si hay un gobierno que asume la gestión de riesgos, si hay organizaciones de la sociedad civil. Todo ello será muy importante porque no estamos hablando solamente de alianzas público-privadas, sino también de alianzas con la sociedad civil. Y, por supuesto, no los podemos ignorar, no podemos hacer como los políticos. Constituyen una realidad y mueven a masas en la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Deepak, y no sé si nos va a quedar mucho tiempo para el resto de preguntas después de la primera parte que hemos hecho ya en el panel. Así que, bueno, ahora tengo la dificilísima tarea de hacer la transición al siguiente ponente. Hemos hablado de temas muy interesantes, de la necesidad de tener en cuenta la economía informal, la necesidad de la financiación alta para tener en cuenta el potencial también de la pequeña financiación y también tener en cuenta las realidades de las necesidades de las distintas poblaciones. También estamos presentando el Fondo Neerlandés para el Desarrollo y el Clima y considero que puede tener una respuesta a los desafíos que se han presentado y también el enfoque integral de paisajes. Así que me gustaría ahora invitarle a que nos cuente más sobre ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene. Para mí es un auténtico placer formar parte de este panel
y de poder abordar los temas que tenemos hoy. Represento al Fondo Neerlandés de Cooperación, Desarrollo y Clima. Y podemos ver cómo la financiación pública puede aprovechar distintas inversiones. Si analizamos qué es lo que se necesita actualmente con medios públicos, si hacemos, por ejemplo, una estimación de un 20% de las necesidades que están cubiertas ahora con financiación pública, y podemos ver una brecha y, claro, tenemos que ver cómo podemos alcanzar el porcentaje restante. Y entonces, una solución podría ser aprovechar las inversiones privadas, que son estables. Y aquí la ambición sería realmente invertir en esas propuestas, en los planes que tienen un impacto y que son escalables para la adaptación al clima. Por lo tanto, dentro de nuestras instalaciones del Fondo Neerlandés tenemos el Fondo para el Agua, también fondos de inversiones para infraestructuras verdes, también otra parte gestionada por el Banco Neerlandés de Inversiones y también otras instalaciones gestionadas por el Fondo del Banco Mundial para la Naturaleza. La idea detrás de todo ello es que, claro, para los inversores es muy complicado encontrar en ocasiones los proyectos indicados, porque lo que ven como un proyecto en el que se puede invertir, claro, tiene que estar con el tamaño oportuno, con una inversión mínima, a partir de 5 números y más como mínimo. Y también quieren obtener rentabilidad y, claro, no quieren asumir demasiados riesgos. Asimismo, les gusta trabajar con patrocinadores, con empresas con las que puedan obtener una buena respuesta. Y también propuestas que estén integradas y apoyadas por la sociedad pública y por la sociedad civil. Claro, al final son muchas cosas las que estamos pidiendo. Y muchas veces va a ser complicadísimo encontrarlo. Podremos encontrar las ideas, pero las ideas tienen que crecer, tienen que prosperar y muchas veces no tenemos tiempo para ello. Por eso tenemos este centro que realmente puede invertir para convertir ideas en realidades, en proyectos que sean eficientes y para que así los inversores, los gestores del clima, puedan sentirse atraídos hacia este tipo de inversión. Esta es una de las cuestiones en las que llevamos trabajando durante los últimos 2 años y actualmente estamos trabajando ya en 16 proyectos. Queremos aumentarlo a 30 de aquí a 2033. Estamos trabajando en India, Bangladesh, Kenia, Uganda, Zambia, Senegal y también países en Centroamérica. Y lo que puedo decir a raíz de esta experiencia es que realmente es el momento de tener a la empresa a bordo, tener a las partes interesadas y, bueno, poco a poco vamos juntando a todos los actores. Son inversores que quieren obtener ese beneficio para la empresa y también que realmente tenga un impacto, ¿verdad? Un impacto en los sustentos de vida y en la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, tenemos recursos disponibles, como por ejemplo el Fondo Neerlandés para el Clima y el Desarrollo, para poder invertir en estos procesos, ¿de acuerdo? Y en cuestión de 1 o 2 años
con una cooperación intensiva y con un panorama distinto, podremos dar con propuestas claras. Y esto es algo muy importante, porque sé que al final la mayoría de la gente opta por la parte de proyectos paisajísticos, pero también con el cambio climático es algo que tenemos que abordar y de una forma multisectorial, desde distintas perspectivas. Así que, por lo tanto, tenemos que centrarnos en esa interrelación entre distintas iniciativas y ahí es donde también entra en juego el sector privado. Así que eso es precisamente lo que me gustaba mucho del caso de Bolivia. Vemos los procesos, vemos esa interrelación, vemos los recursos, porque al final, si no lo haces, claro, te va a salir tiro por la culata y no estarán interesados esas partes en invertir en esos proyectos, sobre todo cuando hablamos de recursos como el agua. Por lo que yo he podido ver en mi experiencia, en mi trabajo en Bolivia, hay mucha parte política y esa cuestión también hay que tenerla en cuenta, todos los intereses políticos y todas las inversiones para el sector privado. Es algo que no es sencillo. Y nosotros, en nuestro fondo neerlandés, tenemos los recursos, los estamos desarrollando también, estamos desarrollando estos procesos con las partes interesadas y también hay que convencer a los inversores para que inviertan. Y diría que, de hecho, la parte más complicada es conseguir convencer a los inversores para que inviertan. Muchas veces se presentan cuestiones y, claro, tenemos que encontrar soluciones a todo ello. Entonces, esa es mi opinión. Pienso que tenemos que contribuir para conseguir que funcionen estas propuestas y en 1 o 2 años esperemos poder compartir con todos ustedes historias de éxito. Muchísimas gracias, Albert. Usted comentaba la necesidad de convencer a los inversores, que muchas veces es lo más complicado, y conseguir involucrar a distintas partes interesadas. A continuación, me gustaría presentar a nuestro siguiente panelista, que también nos va a hablar de cómo convencer a los inversores para invertir en proyectos integrales. Luca tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y mil gracias por permitirme estar hoy aquí. Cuando hablamos del caso de África, hace unos años vimos que el enfoque de Nexo y el sector de las energías renovables, que es nuestra zona de confort, vimos todas las sinergias que existen en los proyectos, en los procesos con el enfoque Nexo y sobre todo cuando vemos lo beneficioso que es con el análisis de coste-beneficio, análisis financiero, proyectos integrados, proyectos nexos. Y combinar una fuente única con otros proyectos y demostrarlo en el papel, que tenemos un proyecto real y cómo se hace, es algo que puede aportar grandes resultados de impacto de desarrollo. Es algo que puede ser relativamente fácil de conseguir porque si haces inversión en distintos sectores se puede esperar esa multicapa. Pero aquí lo más interesante es que la mayoría de los casos en estos proyectos, si se hacen adecuadamente, también podemos proporcionar un mejor rendimiento financiero. Y considero que, claro, de esta manera se aporta un mejor rendimiento financiero para los inversores y esto es algo que lo cambia todo por completo. También me gustaría comentar el papel del sector público y privado. Precisamente lo comentaban los otros compañeros.
el grandísimo papel del sector privado y del sector público. Y claro, muchas veces el sector público no se puede permitir esas grandes cantidades del sector privado, sí. Aquí podemos confirmar que el dinero está disponible, el dinero está por todas partes. Hay bancos de desarrollo que están interesados en este tipo de proyectos. Los prestamistas están por todas partes, entonces se trata de una cuestión de riesgos. Si se quiere tomar riesgos para proyectos que están integrados, mientras, por otro lado, los gobiernos y los proyectos se hacen en silos. Entonces, es muy complicado y a veces supone un riesgo añadido. Para conseguir esa atracción a estos proyectos necesitamos presentarlos y verlo como algo distinto a los proyectos tradicionales. Entonces, se trata de pasar a unos proyectos que aportan cosas nuevas con este proyecto Nexo. Y lo último que quería comentar es por qué tenemos una gran cantidad de dinero ahí fuera. Pues bueno, diría que hay muy pocos agentes que estén trabajando para crear condiciones habilitantes, porque muchas veces se dice que no hay dinero y vamos a atraer al sector privado si trabajamos con el gobierno, si trabajamos con el contexto local, si trabajamos con condiciones locales para crear capacidades locales. Y ahí será cuando las personas podrán trabajar en este tipo de proyectos. Si hay un problema, el dinero está ahí y, por supuesto, el dinero siempre estará disponible. Así que considero que tendría que haber un llamamiento para el dinero, pero también para trabajar más con los gobiernos que creen condiciones habilitantes para atraer esta inversión en el sector privado y así poder desarrollar proyectos sostenibles. Eso es precisamente lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luca, y muchas gracias a todos nuestros panelistas. Vamos a ver si nos queda algo de tiempo. La verdad es que no nos queda tiempo, pero bueno, nos pueden seguir en nuestra plataforma y también se pueden poner en contacto con nosotros para más preguntas. Y como no nos queda mucho tiempo, pues sin más preámbulos, me gustaría cederle la palabra a Raúl Muñoz, que representa al Banco Interamericano de Desarrollo, donde está liderando distintas iniciativas en el trabajo de Nexo, y le cederé la palabra para que cierre la sesión y al mismo tiempo para subrayar la importancia de lo que decía Mónica, la adaptación al clima, que tiene que desempeñar un papel muy importante en las inversiones del proyecto Nexo. Raúl, lo siento, solo le quedan 3-4 minutos. Muchísimas gracias, seré breve. Me gustaría dar las gracias a los panelistas. Muchísimas gracias por el debate. Gracias a Mónica, Cristina, Albert, Luca, Lucía y también a usted por la coordinación y la organización de esta reunión. Tenemos a representantes de distintos contextos y, bueno, básicamente hemos visto esos proyectos en los últimos años con compensaciones y los beneficios, los riesgos en finanzas, inversiones, costes de transacción, financiación climática y bienes comunes. Y lo que solemos decir, lo que decimos en el Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros trabajamos en este enfoque Nexo, llevamos trabajando durante 6 años y podemos decir que es de sentido común decir que el enfoque Nexo nos lleva a la pregunta que sería, si tenemos recursos que nos llevan a la adaptación del clima, aquí podemos tener una ecuación perfecta con distintos compromisos para garantizar la sostenibilidad financiera, pero todo ello no se puede conseguir si no tenemos a los gobiernos de nuestro lado. Muchísimas gracias por todo este debate y
Bueno, espero vernos en otras ocasiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos por su participación.